No sé si ustedes vieron una entrevista que a mí me llamó demasiado la atención de Adela Micha con Yasmín Esquivel, donde le cuenta el momento exacto donde nace el conflicto entre Norma Piña y el presidente, expresidente Andrés Manuel López Obrador. Esto a mí me parece importante para que lo analicemos. ¿Se vive hoy? Con el ex ministro presidente de la Corte, ¿había otro ambiente distinto al que se vive hoy? Es importante destacar que los ministros y ministras somos muy atentos, muy educados, tenemos una gran cortesía política entre nosotros, y esa se ha mantenido hasta el día de hoy. Desde que estaba el ministro anterior, Arturo Saldívar, de presidente de la Suprema Corte, hasta la fecha siempre somos muy cordiales entre nosotros. Sin embargo, sí se percibe, yo que he estado ahí 5 años diariamente de lunes a jueves en sesión, sí se percibe el ambiente pues ya de resignación. Al principio de desolación, de tristeza. ¿Es hostil entre ustedes? Generalmente no. Okay. Generalmente no. O sea, se toman un café juntos, desayunan juntos, algo. No desayunamos juntos, pero sí nos llegamos a tomar un café juntos, de repente entre las oficinas. Y siempre juntos, ¿no? Cuando estaba el ministro Saldívar, nos invitaba a desayunar un día a la semana. Después vino la pandemia y se suspendieron los desayunos. Cuando regresó la pandemia ya no retomamos los desayunos. Habría que tener sana distancia. Y ahora, pues no se han retomado estos, pero sí hay una cortesía. Hay una amabilidad entre nosotros. ¿Tú apoyaste a la actual ministra presidenta para que sea la presidenta? Yo le di uno de los 6 votos para que ella llegara a la presidencia, porque efectivamente el ministro Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena quedó con 5 votos y uno de los 6 votos de Norma Piña fue mi voto. ¿Y era buena la relación entonces? ¿Y cómo es la relación ahora? Pues la relación con la ministra Norma Piña siempre ha sido una relación respetuosa. Al principio, después de que voté por ella para ser presidenta de la Corte, pues era una relación con afecto. Pero eso se acabó muy rápido después de que tomó una posición opositora al presidente de la República. A mí me pareció que los jueces, magistrados y ministros debemos ser imparciales ante las autoridades políticas, ante los partidos políticos y ante las fuerzas políticas de nuestro país. Al asumir la ministra Norma Piña una posición contraria al gobierno, perdió la imparcialidad. Y entonces fue cuando yo tuve una relación respetuosa pero distante ante la posición de imparcialidad que estaba afectando a la institución. Bueno, de hecho tú pediste que, no sé si renunciara como ministra presidenta de la Corte, justamente porque tú decías que pensabas que esto estaba obstaculizando la interlocución política. Sí, efectivamente en una sesión privada, después de los resultados que se dieron en la pasada elección, yo les dije a mis compañeros que reflexionáramos la permanencia de la ministra Norma Piña en la presidencia, porque había un evidente rompimiento de relación con el Poder Ejecutivo y con el Poder Legislativo. Ese rompimiento de la relación, tanto en su conducta como en los hechos, creó este distanciamiento que dio origen, inclusive, una de las razones de la reforma al Poder Judicial Federal es el posicionamiento de la ministra Norma Piña del lado opuesto totalmente al gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador. ¿Qué hubieras hecho distinto, Yasmín? Pues la comunicación entre poderes es obligada, Adela. No es que pierdas tú la independencia. La independencia del juzgador es frente al expediente que tienes enfrente, para darle la razón a quien la tiene de conformidad con las constancias de autos y con la ley. Esa es la independencia del juzgador, pero no es la independencia rompimiento de diálogo, que fue justamente a donde llegamos, a un rompimiento de relaciones, a un rompimiento con el titular del Ejecutivo, con el gabinete del titular, así como con el Poder Legislativo, con la Cámara de Diputados y con la Cámara de Senadores. Y esa relación
Y esa falta de entendimiento político de la titular nos fue orillando y llevando a la institución a un extremo que no queríamos llegar. ¿Qué hubiera sido diferente? Una relación política, una relación de amabilidad, una relación de diálogo, porque el diálogo... Tan cercana como la que tuvo Arturo Saldívar con el Ejecutivo, por ejemplo, en su momento. El ministro Arturo Saldívar tenía diálogo con el Ejecutivo, con el Legislativo también, y recordarás, Adela, que incluso hay una reforma constitucional que el ministro Saldívar logra, sí, y por unanimidad, en las cámaras. Y lo logra a través de este diálogo y esta comunicación y transmitir la necesidad de la reforma constitucional que el ministro Saldívar planteaba. De hacer política, digamos. De hacer política. Claro que sí, porque debe de estar la política frente a cualquier relación de diálogo entre poderes y máximo entre los titulares de los poderes. Entonces, cuando se ignoran estos mecanismos políticos, pues es cuando se va orillando a este extremo, a la institución donde se llevó, donde se planteó y donde se puso en una posición totalmente vulnerable. Al ganar el partido político que gana las elecciones, que gana la mayoría calificada, que los órganos jurisdiccionales reconocen esta mayoría calificada, pues nos ponen en una posición verdaderamente de presión frente a la reforma política que desde marzo del año pasado, de 2023, el presidente López Obrador estuvo hablando de ella. Empezó a hablar de ella desde marzo de 2023. Desde aquel día, primeramente en el Teatro Querétaro, sí, donde no se tuvo la cortesía política de ponerse de pie. Desde ese momento al mes siguiente empezó a hablar el presidente ya de la reforma política, de la reforma al Poder Judicial. Al Poder Judicial. Pero acuérdate que desde antes, yo diría que un día sí y otra, una mañana sí y otra también, Yasmín, a los jueces, ¿no? A los integrantes del Poder Judicial se les decía corruptos, se hablaba de nepotismo, neoliberales, que están al servicio de los intereses creados, conservadores, en fin. Eso era un día sí y el otro también, prácticamente, Yasmín. Cuando una de las partes pierde en un asunto, siempre se queja del juez o del magistrado. En el caso del señor presidente de la República, tenía el micrófono para quejarse de las sentencias cuando no eran unas sentencias que fueran de acorde a los requerimientos del Estado mexicano. Pero es el presidente. Bueno, por un lado. Pero por otro lado, también existe este tema, no sé si llamarle nepotismo, porque el concepto es distinto, pero de familiarismo, donde hay jueces, juezas, consejeros de la judicatura, ministros de la Corte, que llegan a tener más de 3, 4, 5, 8, 14 y hasta 20 familiares. Entonces, la misma presidenta de la Corte en un informe dijo que más de la mitad de los juzgadores tenían familiares. Tenían familiares por lo menos uno. Y entonces eso no es ajeno. En la familia judicial se conoce motivos para que el presidente haya expresado este tipo de situaciones, creo que habría de sobra. Y sin mérito, digamos, sin mérito para estar ahí. Bueno, lo que pasa es que también depende mucho de los criterios y de las constancias de los expedientes. Cuando habla uno con el juez penal, dice, es que no había constancias suficientes para mantener retenido a la persona. Delincuente o no delincuente, no había constancias suficientes. Y habla uno con la fiscalía y dice, había constancias de sobra con pruebas suficientes para mantenerlo privado de la libertad. Entonces, este tipo de criterios o de documentación habría que analizar cada uno de los expedientes para poder decir si tenía o no tenía razón. Pero aquí el alejamiento institucional recrudeció el problema. El problema de por sí que ya teníamos se recrudece en el momento en que viene este distanciamiento institucional que generó el problema, parte del problema que hoy tenemos y que no podemos ignorarlo. No. ¿Y cómo es que es que no se puede ignorar un problema de tal magnitud? Y perdonen que ahorita les estaba hablando y que no tenía el micrófono ahí puesto.
Pero, ¿por qué les estoy hablando de la misma Yasmín Esquivel? Uno, nos contó la historia de cómo genera y comienzan los primeros enfrentamientos entre el presidente y Norma Piña. Cómo antes se llevaba con Arturo Saldívar un ambiente más ameno y no tan hostil, vamos a decirlo así. Pues miren, es claro el ejemplo de que este tipo de mujeres son las que queremos y son las que aprueban las leyes y son las que están a favor del pueblo y son las que van con el rumbo de México y no en contra de México, claramente, como lo vimos hace unos momentos. No sé si ustedes piensan lo mismo, si estoy equivocado en lo que estoy diciendo, pero dense, mira, piensa nada más, dense un taco así, pero de buen sabor de boca, porque Yasmín Esquivel es la que le abre o le abre el camino y le da luz verde al INE para que siga con la organización de las elecciones, pero que no se pasen de lanza con su presupuesto millonario. Se dio a conocer durante la mañana que el juez Francisco Javier Contreras advirtió del desacato por parte de la Consejería del INE y de las sanciones que se les otorgaron, por lo que se lanzó un ultimátum asegurando que sí continuarán y que si ellos desean persistir en ignorarles disposiciones, en seguir poniéndole trabas a esto, es posible una destitución del cargo y hasta pena de cárcel, al parecer. Así lo dijo Yasmín Esquivel. Formador de la Constitución, ha hecho esta reforma constitucional al Poder Judicial y todos estos amparos serían improcedentes. Entonces, únicamente hay que esperar los plazos legales para la improcedencia de los mismos y en el caso de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ya la Corte ya resolvió el pasado 5 de noviembre que es improcedente las acciones de inconstitucionalidad en contra de nuestra propia Constitución. Es decir, que el INE tiene vía libre para ya organizar bien este proceso electoral. El INE debe continuar con el proceso que está llevando a cabo, con su comité extraordinario para llevar a cabo la implementación de esta reforma y continuar con la obligación constitucional que tiene. Ahora, en otro orden. Formador de la Constitución. Y fíjense nada más, ahí está. Habemos jueza, habemos ministra, habemos justicia para México. Por eso se los pasé hace unos momentos.